Lo especial de la clave era también pues, que todavía eran intérpretes no formadas, en gran parte yo creo que éramos gente no formada, pero por las circunstancias de la vida conocíamos los idiomas. De hecho, lo que tiene uno de los aspectos que a mí me llamaron más la atención en la clave fue una de las emisiones que yo hice, porque el idioma principal era el alemán. Yo coincidí en la cabina con una compañera, Cristina, y nos dimos cuenta de cómo la vida da tantas vueltas. O sea, ella sabía el alemán perfectamente, utilizábamos el español lógicamente, porque era hija de un embajador franquista en Alemania. Y yo sabía el alemán pues porque era hija de un exiliado comunista, con lo cual coincidimos las dos, luego nos hicimos bastante amigas, pero se demuestra que todo lo que venía a la traducción o la interpretación, mejor dicho, era gente por circunstancias. En España, tal como yo lo había vivido antes en la RDA, pero luego en España me encontré con la misma situación. Luego con el tiempo fue cambiando, la gente fue cada vez más gente profesional, formada para la interpretación. Y entonces, luego ya empecé en otras conferencias, me centré en conferencias internacionales, sobre todo a partir del momento en que en 1980 empieza en Madrid la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea, que era una conferencia con 5 idiomas, español, francés, alemán, ruso e inglés. Con lo cual, pues para mí era ideal porque yo los tenía todos menos el inglés, pero mis compañeras todas, o compañeros todas tenían el inglés, con lo cual pues yo, entre todos cubríamos perfectamente los idiomas en directo, porque entonces, esa es la gran diferencia con hoy, entonces lo normal era trabajar en directo. O sea, el concepto en relé era algo que no se aceptaba, o sea, que se intentaba no aceptar. Y por eso la composición de los equipos y de las cabinas era de tal forma que esté siempre garantizado el directo. Mientras que hoy en día, por ejemplo, en el Parlamento Europeo o en cualquier otro sitio, pero sobre todo en el Parlamento Europeo, es imposible. Tienes que hacer, pues yo supongo que el 80% o más en relé. O sea que cuando es personal formado, o sea, intérpretes formados, a lo mejor no es tan grave como lo hubiera sido antes para nosotros. Entonces esta conferencia, que en principio tenía que durar unos meses, resulta que duró 3 años. 3 años en Madrid, en la Conferencia de Seguridad, y luego ya prácticamente estuve dentro de todo el proceso de la Conferencia de Seguridad Europea. Luego fue a Viena, fue a Budapest, en fin, fue a muchos sitios, y yo siempre seguía esta conferencia. Hasta que luego, en 1986, con el ingreso de España en la Comunidad Europea, entonces, Unión Europea, pues también hubo solicitud de intérpretes pues con alemán, sobre todo porque todavía entonces faltaba gente con alemán, y aunque había otros idiomas también, pero también se cubrían. Por ejemplo, yo recuerdo en la cabina española el griego se cubría con una chica que había vivido en Grecia, el danés también, o sea, pero vino esta solicitud del Parlamento Europeo, o sea, de la Comisión Europea, y yo inmediatamente me apunté porque me pareció muy interesante, y prácticamente los últimos años siempre combiné la Conferencia de Seguridad Europea, según donde estaba, con las instituciones europeas, especialmente el Parlamento, pero también en la Comisión, y era un trabajo enormemente interesante porque yo soy muy interesada por la política, o sea, soy activa, digamos, lo vivo de forma activa en la política, etc. Y por eso para mí estas dos organizaciones eran ideales. Era dentro del entorno de la Europa de los años 80-90, pues eso, la Comunidad de Seguridad Europea y la Unión Europea eran los dos pilares de la política. El único problema que he tenido siempre, bueno, aparte de problemas en la interpretación simultánea, pero mi problema principal como intérprete fue la consecutiva. Porque cuando yo hice esos estudios en la RDA a distancia, pero tuve que ir a Leipzig no sé cuántas veces a dar exámenes, etc., la consecutiva se consideraba
según el modelo soviético, se consideraba que el intérprete tenía que interpretar frase por frase, porque los soviéticos decían que el intérprete no es quien para resumir, para interpretar lo que ha dicho el orador, sino tiene que dar textualmente lo que ha dicho el orador. Con lo cual, en la RDA, la consecutiva siempre, cuando eran incluso discursos de alto tal, pues en esa época, sobre todo, después ya cambió también, era frase por frase. Y yo nunca, la escuela soviética, que es la que yo luego aprendí en la RDA, era también que el intérprete, primero, no es quien para resumir, etcétera, pero segundo, tiene que dar no solo el contenido, sino que también la música de la interpretación, es decir, el tono del orador, etcétera. Y eso a mí, no sé por qué, se me metió muy de adentro. Y para terminar te voy a contar una de las anécdotas más extrañas que viví en la interpretación, en una conferencia, creo que era de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE o de la CSCE todavía, de la Conferencia de Seguridad Europea. Era una conferencia y habían en la delegación rusa un señor que ahora es famoso en Rusia, Vladimir Zhirinovsky. Zhirinovsky es el presidente del Partido Liberal Ruso, creo que es el tercero en la escala de partidos en Rusia, y estaba haciendo un discurso por una actuación, que ahora no recuerdo cuál es, una actuación de la Unión Europea en un contexto, no recuerdo si era Turquía o no sé. Y entonces estaba hablando, bueno, con unas palabrotas y unas, bueno, horrible. Y entonces yo me estaba esmerando, porque además me entusiasmaba como hablaba, esperando en dar exactamente esa idea, y esas palabrotas, intentar darlas en español. Entonces la delegación española se puso a mirar para arriba, mirándome a mí con la boca abierta como diciendo, pero ¿qué dices? Y entonces yo les hice una señal y dije, yo no. Este es el orador, es el que está diciendo eso. Y entonces eso a mí me marcó mucho, la interpretación para dar no solo pues eso, el contenido, sino pues depende que hable una persona de tal sitio o de tal partido o de tal formación, y para mí eso en la interpretación ha sido siempre muy, muy importante. Hoy en día, lógicamente, si yo estuviera trabajando en el Parlamento, si fuera algo más joven, pues dependería mucho del relé y eso, porque claro, con tantísimos idiomas es imposible. Y bueno, en la época que yo todavía trabajé, gracias a que tuve a Lourdes, a ti conmigo, pues cuando había un sueco yo no tenía que ir en relé, lo podía hacer, estaba mi compañera que lo hacía, lo mismo que, pues eso, estuviera con extranjeros y había mucho alemán, pues lo hacía yo. Pero está claro que la situación de la interpretación y del intérprete o la intérprete ha cambiado mucho, yo creo. Lo que no sé decir es si es para bien o para mal, pero bueno, la vida es como es, las cosas cambian y eso no se puede cambiar.